no deje de creer en que el Señor es el que lo convocó a usted para este lugar. Mire, le dije bueno, la primera parte de adoración es entrega. La segunda parte es expresión, es el expresar a Cristo. Lo había dejado ahí con la primera parte solamente. La primera parte de adoración es entrega, todo lo que tiene que ver con entrega. No con aprovechar eso para manguearle algo a Dios, no, sino para entregar. Señor, acá estoy, te entrego mi corazón, te entrego todo esto. Ahora, la segunda parte es expresión, esos son fundamentos. Y la expresión es únicamente Cristo, únicamente su Espíritu Santo. Adoramos al Señor cuando Cristo se está expresando a través de lo que nosotros hacemos. Sea lo que sea que hacemos, si expresamos al Hijo, estamos adorando. Amén. Me acuerdo que la última vez hablamos de 6 ámbitos que eran puntuales en cuanto a lo que íbamos a experimentar en nuestra relación con Dios. ¿Se acuerda de eso? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cuál era el primero? La Biblia dice que usted y yo, antes de conocer al Señor, estábamos muertos en delitos y en pecados. Así que lo primero que usted va a experimentar con el Señor es la resurrección de su espíritu. Mi espíritu tiene que ser resucitado por el Espíritu de Cristo. Y la Biblia testifica que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales. O sea que lo primero que íbamos a experimentar era resurrección. Bien, lo segundo que era el ser engendrados por Dios. La Biblia dice que no son engendrados de hombre, de voluntad de varón, ni de voluntad de sangre, sino de Dios. O sea que lo primero era resurrección en el Espíritu, lo segundo era ser engendrado por Dios. Lo tercero es una consecuencia, el nuevo nacimiento. Bien, qué bueno que está recordando. El nuevo nacimiento, el nacer de nuevo. Eso es experimentar una vida completamente nueva. La Escritura testifica que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hay una nueva vida. Presta atención a esto. También dice que nosotros fuimos creados en Cristo para las buenas obras que Él preparó de antemano, para que anduviéramos en ella. Eso es el nacer de nuevo. También estuvimos felicitando a los hermanos que tomaron la decisión de bautizarse, porque también es una acción de fe y es una acción de una nueva vida. Sepultamos la vieja vida para nacer a una vida nueva. ¿Estamos bien? Bien, después del nuevo nacimiento comenzábamos a desarrollar los sentidos espirituales, y un sentido espiritual es el oído. Preste atención. Entonces, el que nació de nuevo, Pedro dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la cual proviene de Dios. Entonces, el órgano indispensable que usted y yo vamos a desarrollar primero cuando nacemos de nuevo es el oído, el poder oír a Dios. La Biblia dice que los ídolos tienen boca y no pueden hablar, pero usted tiene un Dios que habla. Amén. Entonces, ese Dios que habla no puede cumplir el propósito en hijos que no escuchan. ¿Por qué? Porque Él habla, pero se requiere a un Dios que habla, hijos que puedan oír. Como nosotros no hemos desarrollado el oído espiritual, no lo escuchamos todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos y nos congregamos para escuchar a Dios. Pero usted lo puede escuchar en su casa, lo puede escuchar en su familia, en su oración diaria, matutina. Usted lo puede escuchar a Dios porque usted desarrolla el oído. Entonces,
De nada sirve un Dios que habla si no hay hijos que escuchen. Necesitamos los hijos reaccionar a escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿qué era lo que seguía al nuevo nacimiento? Ser guiados por la voz de Dios. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Amén. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Entonces, para Dios, alguien que no es guiado por su voz todavía no califica como hijo. Mire, yo estoy seguro de que Dios le habló hoy a usted, solo que usted no se dio cuenta. Y por medio de las Escrituras, ¿qué hace Dios? Te confirma. Es como Dios diciéndote: date cuenta que yo soy el que te hablé. No era una impresión tuya, no era una imaginación tuya, no era un pensamiento tuyo, era mi voz hablándote. Pero bueno, tenemos que entrenar el oído para poder discernir la voz de Dios. Amén. Fui resucitado en el Espíritu, fui engendrado en el Espíritu, nací de nuevo a una vida espiritual. Bueno, todo eso ya lo explicamos. Y ahora yo tengo que sostener la comunión con Dios. Tengo que aprender de qué manera yo estoy sosteniendo esa vida nueva que el Señor me dio en el nuevo nacimiento. Entonces ahí era la idea de que usted y yo sostenemos la comunión con Dios. Ahora, después de eso, había otra cosa, y era que usted y yo también aprendemos a sostener una vida victoriosa. Eso es prácticamente un discipulado completo para usted. Esos 6 puntos a ustedes le dan un entendimiento de una vida plena en Cristo. No puede haber una vida plena si alguno de estos 6 puntos no está vigente en nosotros. Si no hemos nacido en el Espíritu, si no hemos sido resucitados por el Señor, si no reconocemos la voz de Dios, si no sostenemos la comunión, si no sostenemos esa victoria de ser más que vencedores porque Él venció. Bueno, todo eso hace a la plenitud de la vida del cristiano. Porque la vida del cristiano se trata de una batalla, se trata de una guerra, se trata de pelear. Pablo le dice a Timoteo: como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades, pelea la buena batalla. Ahora, la idea es pelear espiritualmente contra todo lo que se levanta. Y vimos algunas cosas que se van a levantar. Primero vimos las obras de la carne, después vimos las puertas del Hades, también vimos los vicios del viejo hombre, los deseos engañosos, las doctrinas de los demonios, que también son cosas que se levantan contra el cristiano, los espíritus inmundos, las prisiones internas del alma, del corazón, la mesa de los demonios, de la cual todo el tiempo tenemos la posibilidad de comer, pero que no debiera ser así, y la naturaleza de maldad. ¿Se acuerda de eso? Romanos 8:13. Todo esto es para que usted tenga discernimiento y usted sepa contra qué está peleando, ¿sí? Mire, estos ataques no son de un diablo que está dentro de nosotros. Dice: el escudo de la fe con el que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego son ataques que vienen desde afuera de usted, no desde adentro, ¿sí? Entonces, ese enemigo que está afuera, no está adentro, puede con pensamientos generar trampas, ataques y un montón de cosas. Vea usted qué práctico es el Señor para usted y para mí. ¿Cuál es mi función para que las obras de la carne no me lleven a una muerte espiritual o a una muerte en cuanto a lo que es la vida de Cristo? ¿Cómo nosotros luchamos contra esto? Dice que necesitamos hacer morir las obras de la carne para poder vivir. Ahora, présteme atención, porque le puede sonar fuerte lo que le voy a decir. ¿Estamos? ¿Sí? Agárrese ahí de la silla.
Dios le ha dado una tarea a usted y a mí. ¿Cuál es la tarea que tenemos? Yo necesito, es como que Dios se presentara delante de mí y me dijera esto: David, necesito que vos seas el ejecutador del carnal que vive adentro tuyo. Es como que Dios me dice: el que está encargado de matar al viejo hombre que puede operar en tu vida, sos vos. Entonces, cada uno de nosotros tiene alguien para matar, y es nuestra carne. Por eso dice la Biblia, escuche lo que dice: si ustedes hacen morir, se trata de matar, si ustedes hacen morir las obras de la carne, viviréis. Pero si ustedes no hacen morir sus obras carnales, van a morir. Yo puse una frase hoy en el grupo de alabanza, les voy a ventilar algunas cosas. En el grupo de alabanza puse esto: todos tenemos un artista adentro que tenemos que matar. Pero eso, hermanos, me incluía a mí. Yo tengo un artista adentro que tengo que matar para que no sea artista, y para que sea ministro, y para que sea siervo. Y más siendo músico, porque el primer síndrome de rebeldía fue en Lucifer, ministrando la gloria del Señor en el cielo. O sea, ni se salvó ese, y muchos de nosotros que ministramos no nos salvamos de ese síndrome. Entonces yo tengo un artista interno que tengo que asesinarlo todos los días, llevarlo a la cruz. Llámese ego, llámese soberbia, llámese altivez, llámese como se llame. Tu peor enemigo no es el diablo, tu peor enemigo sos vos mismo. Si usted sale de este lugar enojado con usted mismo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque usted va a estar enfocado en cuál es su enemigo. Si usted logra vencer a su enemigo, que es usted mismo, entonces Cristo va a vivir en usted y no su carne. Romanos 8:13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Mire lo que dice este pasaje bíblico, 1 Corintios 2:11: porque ¿quién de los hombres sabe? Diga conmigo, sabe. Vamos otra vez, diga, sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está, ¿a dónde está? En él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios que está en él. Mire la comparación, imagen y semejanza. Dice: el espíritu de Dios es el que conoce a Dios y sabe todo lo de Dios, porque está en Dios. Ahora, el espíritu del ser humano es el que conoce todo lo que tiene el ser humano, porque está en el ser humano. ¿Qué quiero decirte con esto? Vos sabés bien lo que hay adentro tuyo que hay que arreglar. No necesitas un profeta para decir: a ver, ¿qué estás viendo en mí? No, el espíritu del hombre sabe bien, porque está en el hombre, sabe cuáles son las cosas que no están bien. Entonces usted no necesita que alguien lo acuse, que alguien lo condene. ¿Por qué? Porque el espíritu que está en tu vida sabe las cosas que hay en tu vida. ¿Quién de los hombres sabe las cosas de los hombres si no es el espíritu del hombre que está en él? O sea, tu espíritu sabe. Pero como no vivimos una vida espiritual, no sabemos lo que tenemos que arreglar. Cada uno de nosotros está expuesto. Entonces, nosotros no podemos vivir de la opinión de los demás. Nosotros necesitamos exponernos delante del Señor y que el Señor nos alumbre y nos diga: este es el cambio que yo necesito de tu vida, de tu corazón. Esto es lo que vas a enfrentar
en la carne, porque esto es lo que hay adentro tuyo. Mi carne es el enemigo que tiene el propósito de Dios. Dios ha puesto un propósito en usted. ¿Sabe quién se va a oponer? No solamente el diablo, se va a oponer su carne. Cuando usted quiera cumplir el propósito de Dios, la carne no quiere cumplirlo. Cuando usted quiere servir a Dios, la carne no quiere. Jesús dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y esa debilidad la carne te la hace saber. Entonces, para los que toman nota, la carne es el enemigo principal del propósito de Dios en mi vida. Entonces, cuando yo defino eso, entiendo que voy a luchar contra mi carne. Mi carne no quiere servir a Dios, mi carne no quiere cumplir el propósito, mi carne quiere vivir en el sistema del mundo, como vive el mundo, conforme a todo lo que el mundo ofrece. Mi carne no quiere vivir para Dios. Mi carne me lleva al razonamiento y mi carne me dice: no se puede vivir de la fe, no se puede vivir de Dios, no puedo vivir para la religión, no puedo vivir siendo un fanático. También tengo una vida. ¿Conoces a gente que dice: está buena la enseñanza, pero yo tengo una vida? Y en ese razonamiento anulan todo lo espiritual. No me molestes con que yo te sirva, con que yo haga esto, con que yo haga lo otro. No me exijas. Tengo una vida. Y detrás de ese razonamiento de que tengo una vida natural, yo me distancio de cumplir el propósito, porque es la carne la que argumenta. La carne es la que te dice: pero el pastor no te va a venir a dar comida, mañana tenés que trabajar. La que te dice: si le das a Dios, si ofrendas o si haces esto con tus finanzas, nadie va a venir a llenarte la cena de tu casa. Esa es la carne, son argumentos de la mente, de la carne, que se oponen contra el propósito de Dios. Todo ser humano sabe las cosas que tiene que resolver en su vida. ¿Por qué? Porque Dios le puso su espíritu. El espíritu está en él y sabe todo lo que hay dentro. Entonces, en nuestro interior, Dios ha puesto un entendimiento que nos permite conocer lo que hay en nosotros. ¿Cuál es la oración que tenemos que hacer? Señor, quiero que el espíritu que hay en mí me haga saber todo lo que yo tengo que resolver adentro mío. Haga esa oración y Dios va a empezar a trabajar con usted. Yo voy a hacer esa oración para que Dios trabaje conmigo. Amén. Amén. Primera de Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que nosotros hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos. ¿Ves? A Dios le interesa que usted sepa no solo lo que hay mal dentro de usted. A Dios le interesa que usted sepa todo lo que Dios le dio a usted y que usted tiene en su interior. Porque así como en nuestro interior la carne se opone, Dios dice: le voy a poner mi espíritu para que ellos sepan todo lo que tienen que arreglar. Pero también mi espíritu les va a hacer saber a ellos todo lo que yo les di. Hermanos, el Espíritu de Dios está, déjeme usar este término, desesperado para revelarte todo lo que hay adentro tuyo de Él. No solo lo que está mal, sino todo lo que está bien, todo lo que es su espíritu, su presencia, su gloria, su sabiduría, su inteligencia. Hermanos, hay muchas cosas de Dios que están dentro de usted que el Espíritu Santo quiere que usted la descubra. Usted no recibió el espíritu del mundo. Entonces, no busque por los medios del mundo lo que usted tiene que recibir por medio de la sabiduría de Dios. La filosofía no le va a decir a usted lo que usted tiene en su interior. La teología no le va a decir a usted lo que usted tiene en su interior. Es el Espíritu de Dios lo que le va a decir a usted lo que usted tiene en su interior. Amén. Amén. Yo sé lo que estoy diciendo. Segunda de Corintios 7:1. Así pues,
queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos de Dios. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos. Estoy leyendo otra versión. Tanto en el cuerpo como en el espíritu. Y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. Mire cómo dice esta versión de Reina Valera. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo puede el espíritu ser contaminado si está Cristo habitando en el espíritu? A lo cual la respuesta es la siguiente: no se habla de un espíritu que puede ser pervertido, porque donde está Cristo no puede estar Belial, no puede haber corrupción, no puede haber pecado. La Biblia dice: el que está en Cristo no peca. Entonces es muy importante esto. Lo que Pablo habla a la iglesia de los Corintios es que usted y yo necesitamos mantener la pureza, y eso se va a graficar primero en la carne y después dice: procuren no mancharse en el espíritu. ¿Qué es una mancha espiritual? Mire, hay un misterio en todo esto. La Biblia dice que en el espíritu no hay griego ni judío, no hay excita, no hay hombre ni mujer. ¿Vieron que dice eso? Sino que son espíritus. Ahora, pregunta para usted: si el espíritu no tiene género, ¿por qué la Biblia habla tanto de las vestiduras espirituales? ¿Por qué la Biblia dice que los hijos de Dios son los que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero, y que usted y yo fuimos vestidos de nuevas vestiduras en Cristo? ¿Por qué la Biblia dice vestíos del nuevo hombre? Porque aunque no hay género sexual, ni femenino ni masculino, sí hay vestiduras que son las que reciben las manchas. Tu espíritu no puede ser manchado ni pervertido, pero las vestiduras espirituales son las que más de una vez usted y yo, yendo a la cruz, teniendo una muerte diaria, teniendo comunión, una renuncia continua, un arrepentimiento continuo, usted y yo permanecemos en esa comunión para que las vestiduras estén blancas y resplandecientes por medio de la sangre de Cristo. Entonces dice, mire cómo dice Pablo: mantengámonos limpios de todo lo que pueda manchar tanto el cuerpo como el espíritu en el temor de Dios, y procuremos alcanzar una completa santidad. Resalte esto dentro suyo. Muchas veces la Biblia habla de espíritu refiriéndose a alma. ¿Por qué? Porque el espíritu y el alma después de la cruz son una sola dimensión. Espíritu y alma están unidos, solo que no es lo mismo el alma que el espíritu. Pero los apóstoles no hablan mucho de alma, sí hablan de espíritu, refiriéndose al alma. Cuando la Biblia dice que el velo en el lugar santísimo se rasgó, eso significa que el lugar santísimo y el lugar santo quedaron como una sola habitación. Eso provoca que en usted la división que había y en mí era que el alma estaba separada del espíritu. Ese era el velo. Pero cuando el velo se rasga, el alma y el espíritu quedan como una sola dimensión. Por eso se habla más del fruto de la carne o de las obras de la carne que de los endemoniados. Tu espíritu y tu alma están tan juntitos
que es difícil discernir a dónde termina el alma y empieza el espíritu, o a dónde termina el espíritu y empieza el alma. Está difícil discernirlo. Solo el Espíritu de Dios es el que puede darte el discernimiento y ayudarte en esto. Entonces, cuando Pablo dice, ojo, no ensucien su espíritu, se está refiriendo a áreas de la mente, de las emociones, del corazón, que tienen que ver con el alma. El espíritu no puede ser tocado, pero el alma sí puede ser manchada. Si a mí me gobierna mi carne, el alma la va a obedecer a mi carne. Si a mí me gobierna el espíritu, el alma va a obedecer al espíritu. El alma solo se sujeta y obedece a quien gobierna. Por eso es por el espíritu hacer morir las obras de la carne. ¿Estamos bien? Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan, ¿a dónde? En las cosas que son de la carne. Pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Pregunta, ahora les di la enseñanza. Ahora le hago la pregunta, ¿a dónde está el alma ahí? ¿Por qué no dice, y los que son del alma o los que son emocionales? ¿Por qué no nombra el apóstol al alma? ¿Por qué el apóstol solo nombra la carne y el espíritu? Y como una oposición y como una guerra continua, carne y espíritu. Su peor enemigo es la carne, pero su mejor aliado es el espíritu, no el alma. No es lo que yo sienta, porque mis sentimientos están en mi alma. Es lo que yo entiendo que tengo que hacer. ¿Cuántas veces usted no ha tenido ganas de perdonar? ¡Ay, qué santos que son! Me dejaron solo, yo solo levanté la mano. Hermanos, no tenemos ganas de perdonar un montón de veces. ¿Y cuántos saben por el Espíritu que tenemos que perdonar? ¿Ves? El alma no cuenta. Decirle que está al lado tuyo, el alma no cuenta, o es carne o es espíritu. No, es que yo siento injusticia, el alma no cuenta. Es que yo me siento, el alma no cuenta. Y por más que patalees y haga berrinche, el alma no cuenta. O es carne o es espíritu. Gracias, mi mamá me dice amén. Gloria a Dios por las madres. La carne no puede justificar desde el espíritu. Entonces la carne, todo lo que busca para justificar es usar su naturaleza. La carne argumenta según la naturaleza carnal. Por eso la Biblia dice, al hombre natural, el hombre natural no puede entender las cosas que son espirituales, porque han de discernirse espiritualmente. Entonces el hombre natural es el hombre carnal. Desde la carne no puede entender, desde el alma tampoco. Entonces las cosas del espíritu son necesarias entenderlas espiritualmente. ¿Estamos bien? Si alguien dice hoy, esta noche, yo no entiendo esto, ok, vamos a orar por usted para que Dios habilite su espíritu y usted pueda entender espiritualmente lo que Dios está hablando. La estructura de pensamientos obedece al alma y según la comunión que nosotros tenemos es la manera de pensar. Mire lo que dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino que vivís según el Espíritu. Y si es el Espíritu de Dios que mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, no es de Él. En estas dos naturalezas, tanto la carnal como la espiritual, usted y yo somos los que definimos quién va a gobernar. Usted y yo, a través de las decisiones, le damos el gobierno o a la carne o al espíritu. La vida que expresamos es la vida que cultivamos y honramos. O sea, si vivís para la carne, vas a expresar carne. Si vivís para el espíritu, vas a expresar espíritu.
Y si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, expresamos la vida de Cristo. Entonces usted y yo vamos a hacer la expresión de aquello que cultivamos y alimentamos. Si yo alimento mi carne, por más que yo finja ser espiritual, voy a actuar como carnal. Si yo lo que más alimento es mi alma, mis emociones, por más que yo quiera aparentar ser espiritual, diciendo cosas espirituales, mi actitud y los frutos de mi vida van a decir lo contrario. ¿Por qué? Porque no se trata de decir cosas, se trata de expresar la vida que cultivamos. Entonces, si honramos la vida de Cristo, vamos a expresar la vida de Cristo. ¿Se acuerda que hablamos anteriormente que nosotros generamos una cultura de vivir en deshonra hacia la vida que nos habita? ¿Se acuerda de eso? Que como la gracia me hace sentir que Dios está, entonces la cultura que yo genero es de hacer las cosas que no tengo que hacer, porque la gracia me hace sentir que Dios está. Entonces oro y siento la presencia de Dios, entonces no voy a dejar de pecar. ¿Por qué? Porque la gracia me hace sentir que Dios está. Entonces vivo una vida de deshonra hacia la vida de Cristo. Cada vez que yo hago lo que no tengo que hacer, estoy deshonrando la vida de Cristo que está dentro mío. Ahora, si yo tomo decisiones para honrar la vida de Cristo que está en mi interior, eso es sembrar para el Espíritu, y del Espíritu vamos a cosechar vida eterna. Entonces, esto es un principio espiritual. A mayor honra hacia Cristo, mayor muerte hacia la carne. Y a mayor muerte en la carne, mayor vida y expresión de Cristo en nosotros. A mayor honra, mientras más yo honre a Cristo que está en mí, mayor muerte de mi carne. Más fácil va a ser para mí morir a las obras de la carne. Mientras más honro a Cristo que está en mí, más voy a morir a la carne. Y mientras más muera yo a la carne, más se va a expresar Cristo en mi vida. Esa es la secuencia. Pero expresar a Cristo sin morir y expresar a Cristo sin honrar la vida de Cristo es imposible.